Saludo a todos los estudiantes. En la clase anterior estudiamos la generalidad del sistema circulatorio y el corazón, el cual vimos que es el órgano central del sistema circulatorio, donde comienzan y terminan la circulación mayor y menor. Precisamente en la clase de hoy estudiaremos las arterias de la circulación mayor, que como vimos en la actividad anterior, la circulación mayor comienza en el ventrículo izquierdo del corazón, con la emergencia de la arteria aorta, la cual se ramifica y se distribuye por todo el organismo. Son muchas las afecciones que se pueden presentar en el sistema arterial. Entre ellas podemos mencionar los aneurismas. La aorta, que se inicia en el ventrículo izquierdo del corazón, lleva la sangre oxigenada a toda la economía. Esta arteria o una de sus ramas puede presentar un aneurisma. Estos son dilataciones que se presentan en un determinado segmento de un vaso a partir de la debilidad de la pared de este, específicamente de la túnica muscular. Su rotura conlleva un sangrado y por ende constituye un riesgo potencial para la salud del paciente. Hoy estudiaremos las arterias de la circulación mayor. Como pueden apreciar en la diapositiva, estudiaremos las generalidades de la arteria aorta. Estudiaremos la aorta ascendente, el arco de la aorta, los sistemas de las carótidas y sistemas de las subclavias. Además, como pueden observar, estudiaremos la arteria aorta descendente, su porción torácica y su porción abdominal, el sistema de las ilíacas y las arterias de los miembros inferiores. Nos proponemos con esta actividad analizar las características morfofuncionales de la aorta ascendente, el arco aórtico, el sistema de las carótidas y de las subclavias, la aorta descendente, el sistema de las ilíacas y las arterias de los miembros inferiores, haciendo énfasis en su inicio, trayecto, terminación, ramos y territorios de irrigación, así como anastomosis y sitios donde se palpan los pulsos arteriales, utilizando para ello imágenes en función de la formación del médico general básico. La arteria aorta es el tronco principal de las arterias de la circulación mayor. Se inicia en el ventrículo izquierdo como continuación del cono arterioso y presenta tres porciones: la ascendente, el arco aórtico y la porción descendente. La porción ascendente es continuación del cono arterioso, a nivel del tercer espacio intercostal izquierdo. Mide 6 centímetros de largo, se extiende hacia arriba, hacia adelante y a la derecha hasta el borde superior del segundo cartílago costal derecho, donde se incurva formando a partir de ahí el arco o callado aórtico, que pasa por detrás del manubrio externar, dirigiéndose hacia arriba, hacia atrás y a la izquierda, pasando por delante de la tráquea y luego desciende hasta el nivel de la cara lateral izquierda de la cuarta vértebra torácica, a cuyo nivel se inicia la porción descendente de la arteria aorta, que termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, dando las arterias ilíacas comunes como ramos terminales. La porción descendente se divide en dos porciones, la torácica y la abdominal, siendo el límite entre ellas el paso de la aorta por el hiato aórtico del diafragma, a nivel de la 12ª vértebra torácica. La arteria aorta es el vaso principal de la circulación mayor. De ella salen las ramas que irrigan a casi todo el organismo. De ella parten troncos arteriales que constituyen verdaderos sistemas para diferentes partes del cuerpo, como son las carótidas, que irrigan cabeza y parte del cuello, subclavia, miembro superior y resto del cuello. En el lado derecho, estos dos vasos salen del tronco común, el tronco brachioencefálico. Además, emite los ramos terminales, que son las arterias ilíacas comunes, que irrigan la pelvis y los miembros inferiores. En el tronco, los ramos se clasifican en parietales y viscerales. Los parietales irrigan las estructuras que forman las paredes de las cavidades, y los viscerales irrigan las vísceras contenidas en estas cavidades. Observen en la imagen la aorta ascendente, la cual se dirige hacia arriba, a la derecha y algo posteriormente, pasando inicialmente por detrás del tronco pulmonar, para luego situarse a la derecha del mismo, teniendo por delante la pared torácica anterior y el timo de estar presente. Por detrás se sitúan las venas pulmonares derecha y la arteria pulmonar derecha, en tanto a la derecha se ubica la vena cava superior. La aorta ascendente presenta en su interior la válvula aórtica a nivel del orificio aórtico donde se inicia. Se encuentran también en esta porción los orificios por los que se inician cada una de las arterias coronarias, derecha e izquierda, que son las únicas ramas colaterales de la aorta ascendente. Como ya estudiamos en la clase anterior, las ramas de la aorta ascendente son las arterias coronarias, derecha e izquierda, las que se encargan de la irrigación del corazón.
El arco aórtico está situado en el mediastino superior. Irriga mediante sus ramas todas las estructuras de la cabeza, el cuello, miembros superiores y parte del tórax. El arco de la aorta se dirige de adelante a atrás y de derecha a izquierda, formando un arco de convexidad superior que cabalga por su cara cóncava sobre el bronquio principal izquierdo. Termina a nivel de la cuarta vértebra torácica, continuándose con la porción descendente de la aorta. A este nivel se encuentra la estrechez aórtica y es donde se inserta el ligamento arterioso. Como mencionamos anteriormente, la porción descendente de la aorta comienza a nivel del lado izquierdo de la cuarta vértebra torácica, como continuación del arco aórtico, y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, bifurcándose en sus dos ramas terminales, las arterias ilíacas comunes. La porción descendente se divide en dos porciones, la torácica y la abdominal, siendo el límite entre ellas el paso de la aorta por el hiato aórtico del diafragma a nivel de la 12ª vértebra torácica. La porción descendente de la aorta irriga la mayoría de las estructuras del tórax y todas las que se encuentran por debajo del diafragma, incluyendo los miembros inferiores. El arco aórtico da ramas tanto de su cara cóncava como de su cara convexa. De su cara cóncava parten las arterias destinadas a los bronquios y al timo, bronquiales y tímicas. De su cara convexa se originan tres arterias que de derecha a izquierda son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Topográficamente, la disposición de los tres vasos mencionados anteriormente es de derecha a izquierda y de anterior a posterior respectivamente. El tronco brachiocefálico mide 4 centímetros y es el de mayor diámetro. Se dirige hacia arriba y a la derecha. La arteria carótida común izquierda, otra de las ramas del arco aórtico, es más larga que la derecha. En ella se describen una porción torácica y otra cervical, mientras que la derecha tiene solamente la porción cervical. La arteria subclavia izquierda, la tercera rama del arco aórtico, en su cara convexa, es más larga que la derecha y análogo a lo que sucede con la arteria carótida común izquierda. Presenta una porción torácica y otra cervical. En tanto, la arteria subclavia derecha solo tiene una porción cervical. El tronco brachiocefálico mide 4 centímetros y es el de mayor diámetro. Se dirige hacia arriba y a la derecha, relacionándose por detrás con la tráquea, por delante con la vena brachiocefálica izquierda y el timo, y a la derecha e inferiormente tiene la vena brachiocefálica derecha. Observen que en la cara anterior de la tráquea se delimita un triángulo, el cual es importante en la traqueostomía, entre el tronco brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda. El tronco brachiocefálico termina a nivel de la articulación esternoclavicular derecha, bifurcándose en sus ramas terminales, la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común derecha. En esta imagen podemos apreciar las relaciones anatómicas del tronco brachiocefálico, situadas a la derecha, siendo estas el nervio vago derecho, la pleura y el pulmón derecho respectivamente. Al estudiar los sistemas arteriales de las grandes regiones del cuerpo, es decir, cabeza, cuello, tronco, miembros superiores e inferiores, tenemos un orden lógico para su estudio. Nombre, territorio general de irrigación y sus componentes. Cuando se realiza el estudio de las arterias de forma independiente, es recomendable determinar las características particulares más destacadas de cada una, según un orden lógico. De cada arteria componente del sistema se debe conocer nombre, inicio, precisando dónde y cómo, trayecto, donde se incluyen la dirección, las porciones y las relaciones importantes, su terminación, precisando dónde y cómo, los ramos principales, ya sean colaterales y terminales, y el territorio general de irrigación. Veremos el sistema de las carótidas. Este sistema es el encargado, junto al de la subclavia, de irrigar estructuras de la cabeza y del cuello. El sistema consta de dos arterias carótidas comunes, dos carótidas internas y dos carótidas externas. Pueden observarlas señaladas en la diapositiva. Las arterias carótidas comunes tienen diferente origen. La derecha se origina a nivel de la articulación esternoclavicular derecha como una rama terminal del tronco brachiocefálico. La arteria carótida común izquierda se origina directamente del arco de la aorta, por lo que es más larga, presentando, a diferencia de la derecha, una porción torácica.
Las carótidas comunes se pueden comprimir al nivel de la sexta vértebra cervical con el fin de detener una hemorragia y se puede palpar poniendo los dedos por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La arteria carótida común izquierda es más larga que la derecha y tiene una porción torácica y otra cervical, mientras que la derecha tiene solo la porción cervical. En la porción torácica se relaciona con la tráquea y el esófago medialmente, con el conducto torácico por detrás y con la vena brachiocefálica izquierda por delante. En el cuello, ambas carótidas comunes se relacionan medialmente con la tráquea, la laringe, la glándula tiroides y el esófago. Lateralmente tienen la vena yugular interna y posterolateralmente se sitúa el nervio vago. En esta imagen pueden observar las relaciones anatómicas mencionadas anteriormente. Observen cómo la arteria carótida común forma, junto con el nervio vago y la vena yugular interna, el paquete vasculonervioso del cuello. Por delante, la arteria carótida común se relaciona con el músculo esternocleidomastoideo y por detrás con los músculos prevertebrales y con el tronco simpático. Cada arteria carótida común termina a nivel del borde superior del cartílago tiroideo o más arriba, a nivel del hueso ioides, dando sus ramas terminales, la arteria carótida interna y la arteria carótida externa. Estamos observando en esta vista lateral derecha los ramos terminales de la arteria carótida común, las arterias carótida interna y externa. Observen que la arteria carótida común no emite ramos colaterales. Observen en la imagen el nivel donde ocurre la división de las arterias carótidas comunes. La arteria carótida interna no da ramos en el cuello, asciende verticalmente formando parte del paquete vasculonervioso del cuello, junto al nervio vago y la vena yugular interna, relacionándose además con los nervios craneales noveno o glosofaringio, onceno o accesorio y duodécimo o hipogloso, y además la faringe. Penetra en la cavidad craneal por el orificio externo del canal carotidio, situado en la base del cráneo, en la cara inferior de la pirámide del temporal, y saliendo del canal carotidio a la cavidad craneal por el orificio interno del canal carotidio, a nivel del vértice de la pirámide del temporal. Aquí observamos las relaciones anatómicas mencionadas anteriormente. Podemos observar en la imagen las relaciones anatómicas de la arteria carótida interna con los nervios craneales mencionados. En la cavidad craneal, la arteria carótida interna da varios ramos, entre los cuales están la arteria oftálmica, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, la arteria coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. Algunas de estas arterias, o parte de las mismas, junto a una parte de las ramas terminales de la arteria basilar, las arterias cerebrales posteriores, forman el círculo arterial del cerebro o polígono de Willis, el cual tiene gran importancia en la irrigación del encéfalo, incluso en presencia de alguna obstrucción, ya que asegura vías colaterales. Observen en la imagen señalada la arteria oftálmica. Podemos observar en la imagen el círculo arterial del cerebro, conocido en la clínica como polígono de Willis. Este contenido ya fue estudiado en la asignatura de SNER, pero vamos a recordar que el mismo está constituido por las arterias cerebrales posteriores, desde su inicio como ramas terminales de la arteria basilar, hasta que se unen a las arterias comunicantes posteriores. Las arterias comunicantes posteriores. La arteria carótida interna, una pequeña parte situada entre la emergencia de la arteria cerebral anterior y la comunicante posterior. Las arterias cerebrales anteriores, desde su inicio hasta que se anastomosan por medio de la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante anterior. La arteria carótida externa es la otra rama terminal de la arteria carótida común, por lo que se inicia a nivel del borde superior del cartílago tiroides o a nivel del hueso ioides. Asciende medialmente al vientre posterior del músculo digástrico y al estiloideo. Pasa a la fosa retromandibular, donde perfora la glándula parótida, y a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula se divide en sus ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. La arteria carótida externa abastece de sangre a la mayor parte del cuero cabelludo, bóveda craneal, meninges, cara y la parte externa del cuello.
La parte del cuello que irriga esta arteria está por arriba de una línea oblicua que se traza del occipucio al borde inferior de la laringe. Observen el trayecto de la arteria carótida externa y las relaciones con las estructuras mencionadas. Los ramos de la arteria carótida externa pueden ser clasificados de acuerdo con el lugar de su salida en tres grupos: anterior, posterior y medio. En este esquema podemos ver los ramos del grupo anterior de la arteria carótida externa. El grupo anterior presenta en orden ascendente a la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. La arteria tiroidea superior irriga la glándula tiroides, la laringe y el hueso hioide. Es la primera rama de la arteria carótida externa y se anastomosa en la glándula tiroides con la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tirocervical que se origina de la arteria subclavia. La arteria lingual se dirige hacia adelante, pasa medialmente el músculo hiogloso e irriga la lengua y la glándula sublingual. La arteria facial comienza por encima de la anterior. Sale de la arteria carótida externa a nivel del ángulo de la mandíbula. Pasa medialmente al vientre posterior del músculo digástrico y al estiloideo. Labra un surco o canal en la glándula submandibular, contornea el borde inferior del cuerpo de la mandíbula y pasa por delante del borde anterior del músculo macetero. A este nivel puede ser comprimida y palpada. Se dirige al ángulo medial del ojo, donde termina con el nombre de arteria angular, que se anastomosa con la arteria dorsal de la nariz, la cual es una rama de la arteria oftálmica. O sea, aquí existe una anastomosis entre las arterias carótida externa e interna. La arteria facial irriga la faringe, el paladar, las tonsilas palatinas, las glándulas submandibulares, los músculos miloideos, los labios, las glándulas labiales y la tuba auditiva. En la imagen podemos ver los ramos del grupo medio y posterior de la arteria carótida externa. El grupo posterior está constituido por las arterias esternocleidomastoidea occipital y auricular posterior, en orden de abajo hacia arriba. La arteria occipital se inicia en la carótida externa al mismo nivel que la arteria facial. Va hacia atrás y arriba para terminar a nivel de la línea nucal superior. Irriga los músculos esternocleidomastoideo y occipito frontal. La arteria auricular posterior comienza en la carótida externa a nivel del vientre posterior del músculo digástrico. Pasa por detrás de la oreja, dando a nivel de la eminencia parietal sus ramos terminales. Irriga los músculos auriculares y parte de la piel de la región temporoparietal. La arteria esternocleidomastoidea es inconstante y de existir se dirige al músculo homónimo al que irriga. El grupo medio está constituido por la arteria faringe ascendente, que nace de la cara interna de la arteria carótida externa y muy cerca del inicio de esta. Asciende entre las arterias carótida externa e interna, irriga la faringe, las tonsilas palatinas, el paladar blando, la tuba auditiva y la cavidad timpánica. Las ramas terminales de la arteria carótida externa se inician a nivel del cuello del cóndilo de la mandíbula, en el interior de la glándula parótida, como ramas de bifurcación. Estas son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria maxilar es el vaso principal de las estructuras de la cara, meninges y fosas nasales. Irriga los músculos masticadores, la mucosa del seno maxilar, la mayor parte de las paredes de la cavidad timpánica, la tuba auditiva, la mucosa palatina y las meninges. Entre sus ramas fundamentales se encuentran las arterias alveolares inferiores, meningias medias, infraorbitarias y efenopalatina. Esta última arteria se anastomosa con las sigmoidales, rama de la arteria oftálmica, que es un ejemplo de anastomosis entre los ramos de la carótida interna con la arteria carótida externa. La arteria temporal superficial es el otro ramo terminal de la arteria carótida externa. Es como la prolongación de la arteria carótida externa. Asciende por delante del meato acústico externo y por encima del arco cigomático se puede palpar y comprimir, ya que se sitúa de manera subcutánea. Además se acompaña de la vena homónima y del nervio aurículo-temporal. Irriga los músculos mímicos, auriculares, oreja, meato acústico externo y piel de la región temporal y parietal. Ramos de la arteria temporal superficial se anastomosan con los ramos de la arteria oftálmica.
Comenzaremos ahora con el estudio del sistema de la subclavia. Este sistema consta de dos arterias subclavias, la derecha y la izquierda, así como las arterias de los miembros superiores. La arteria subclavia derecha se origina a nivel de la articulación esternoclavicular derecha como rama del tronco brachiocefálico, y la arteria subclavia izquierda se origina del arco aórtico, por lo que esta última es más larga y tiene una porción torácica. Este sistema se encarga de la irrigación no solo del miembro superior, sino también de parte del tórax, cuello, médula espinal y encéfalo. Ambas subclavias forman un arco de convexidad superior que contornea el ápice pulmonar. Sale de la cavidad torácica extendiéndose por debajo de la clavícula y por encima de la primera costilla, pasando entre los músculos escaleno anterior y escaleno medio, donde se relacionan con los troncos nerviosos primarios del plexo braquial, terminando a nivel del borde externo de la primera costilla, continuándose con la arteria axilar. Observen en la diapositiva las relaciones anatómicas de la arteria subclavia izquierda en su porción torácica. La imagen nos muestra otras de las relaciones anatómicas de la arteria subclavia izquierda en su porción torácica. Debido a su paso entre los músculos escalenos, se describen en la arteria subclavia tres porciones: preescalénica, interescalénica y postescalénica. Observen en la diapositiva la relación de la arteria subclavia con los músculos escalenos, anterior y medio, con la vena subclavia y con los troncos primarios del plexo braquial. La porción preescalénica presenta tres ramas: la arteria vertebral, la arteria torácica interna y el tronco tirocervical. La arteria vertebral se dirige hacia arriba, penetrando por el orificio transverso de la sexta vértebra cervical y asciende a través de los orificios transversos de las vértebras cervicales 5, 4, 3, 2 y 1 y entra en la cavidad craneal por el agujero magno. Las arterias vertebrales se unen a nivel del surco bulbopontino y forman el tronco basilar. La arteria vertebral y sus ramas irrigan los músculos prevertebrales, la médula espinal y sus meninges. Además contribuyen mediante las ramas terminales del tronco basilar, las arterias cerebrales posteriores, a formar parte del círculo arterial del cerebro, por lo que participan en la irrigación de las estructuras del encéfalo. La arteria torácica interna parte de la subclavia a nivel de la arteria vertebral, pero se dirige verticalmente hacia abajo. Pasa por detrás de la vena subclavia a la cavidad torácica, situándose por detrás de los cartílagos costales, a 1 centímetro del borde del esternón, y cubierta por el músculo transverso del tórax. A nivel del séptimo cartílago costal, termina dando la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. La arteria torácica interna da las arterias intercostales anteriores, que se anastomosan con las posteriores, que son ramas de la aorta torácica. La arteria torácica interna y sus ramas irrigan los músculos intercostales, las costillas, los músculos del abdomen, el diafragma y la glándula mamaria. El tronco tirocervical es la tercera rama de la porción preescalénica. Mide aproximadamente 1 centímetro y da las siguientes ramas: la arteria tiroidea inferior, la arteria cervical ascendente, la arteria cervical superficial y la arteria supraescapular. Deben profundizar por su libro de texto en los territorios de irrigación de estas arterias. La arteria subclavia solo tiene una rama en su porción interescalénica, el tronco costocervical. Este tronco se inicia en su cara posterior y se divide en dos ramos, la arteria cervical profunda y la arteria intercostal suprema. La arteria cervical profunda irriga los músculos profundos del cuello y sus ramas se anastomosan con ramos de la arteria vertebral, arteria cervical ascendente y occipital. La arteria intercostal suprema da las arterias intercostales posteriores para el primero y segundo espacios intercostales. En la porción posescalénica de la arteria subclavia se origina una sola arteria, la dorsal de la escápula, que se dirige de forma lateral hacia el ángulo superior de la escápula e irriga los músculos elevador de la escápula, romboideos, serrato anterior y dorsal ancho. Podrán ver que las arterias subclavias tienen, por lo tanto, un amplio territorio de irrigación y presentan anastomosis con las arterias carótidas externas. La arteria axilar es continuación de la subclavia. Se inicia a nivel del borde externo de la primera costilla. Se extiende por la fosa axilar, donde se relaciona con la vena axilar y los fascículos medial, lateral y posterior del plexo braquial.
para terminar a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor o a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor y continuarse como arteria braquial. En su trayecto, la arteria axilar da lugar a ramos entre los cuales están las arterias torácica superior, tóraco-acromial, torácica lateral, las circunflejas humerales anterior y posterior y la subescapular. La arteria subescapular es el ramo con mayor calibre del axilar. Se anastomosa con la supraescapular, rama de la subclavia, e irriga los músculos subescapular, dorsal ancho y serrato anterior. La arteria axilar irriga, además de lo señalado antes, los músculos pectorales e intercostales, la glándula mamaria y la articulación humeral. Observen algunos de los ramos de la arteria axilar. Deben profundizar en los territorios de irrigación de estos ramos en su estudio independiente. La arteria braquial es continuación del axilar a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor o a nivel del borde inferior del músculo redondo mayor. Pasa por el surco bicipital medial acompañada por dos venas braquiales y del nervio mediano, que en conjunto forman el paquete vasculonervioso del brazo. La arteria braquial termina a nivel del pliegue del codo o a nivel del cuello del radio, dividiéndose en sus ramos terminales, la arteria ulnar y la arteria radial. La arteria braquial da tres ramos, las arterias colateral ulnar superior, colateral ulnar inferior y la arteria braquial profunda. La arteria braquial profunda es el ramo más importante y de mayor diámetro. Se inicia a 5 centímetros del inicio de la braquial. Se dirige hacia atrás relacionándose con el nervio radial en su trayecto por la región posterior del brazo. En su trayecto da varios ramos que irrigan todos los músculos del brazo, el deltoides, el húmero y contribuye a irrigar el codo, por lo que constituye el vaso encargado de irrigar el brazo, siendo la arteria braquial el vaso conductor de la sangre al antebrazo y la mano. La arteria braquial se puede palpar y comprimir en la parte medial del brazo. La arteria radial se inicia a nivel del pliegue del codo. De las ramas terminales de la braquial es la de menor diámetro. Se dirige hacia abajo y en el tercio inferior del antebrazo la arteria solo está cubierta por la fascia y la piel, por lo que es muy fácil palparla y es donde se toma el pulso. La arteria radial termina formando la mayor parte del arco palmar profundo de la mano. La arteria ulnar es la rama terminal de la braquial de mayor diámetro. En su trayecto pasa profundamente al músculo pronador redondo, dirigiéndose hacia el lado ulnar del antebrazo y termina formando la mayor parte del arco palmar superficial de la mano. Las arterias radial y ulnar son las encargadas de irrigar los músculos, huesos y articulaciones del antebrazo y dan ramos de iguales nombres, entre los cuales están las arterias recurrentes, el ramo carpiano dorsal, el ramo carpiano palmar y además cada una de estas arterias da un ramo palmar para formar los arcos arteriales de la mano. Observen las arterias radial y ulnar. Es importante que ejerciten la palpación de los pulsos arteriales. Auxíliense de las guías de estudio donde se les explican los lugares donde se pueden ser palpados los más importantes. También deben profundizar en las anastomosis que se establecen entre las ramas del mismo sistema arterial y entre los sistemas arteriales. Igualmente, auxíliense de las guías de estudio. Los arcos arteriales de la mano constituyen un dispositivo funcional importante para que se mantenga la sangre circulando por la mano independientemente del trabajo que ésta esté realizando. Estos arcos son dos, el superficial y el profundo. El superficial está constituido principalmente por la arteria ulnar, la cual se une al ramo palmar superficial de la arteria radial. Este arco se encuentra por delante de los tendones de los músculos flexores de los dedos. El profundo está constituido principalmente por la arteria radial, la cual se une al ramo palmar profundo de la arteria ulnar. Este arco se encuentra por detrás de los tendones de los músculos flexores de los dedos, pero en relación al superficial se encuentra situado más proximalmente. De estos arcos se originan las arterias metacarpianas, las cuales dan las digitales comunes y estas últimas las digitales propias, para completar la irrigación de todas las partes de la mano. Además, en la mano existen redes arteriales, la palmar y la dorsal, formada por uniones de ramos de la arteria ulnar y radial.
Estas redes y los arcos arteriales son las encargadas de irrigar todos los músculos, articulaciones y huesos de la mano, y además mantienen una constante circulación de la sangre independientemente del trabajo que se realice con esta. Una vez terminado con el estudio del sistema de las carótidas y sistema de la subclavia, pues continuamos ahora con el estudio de la arteria aorta descendente. La porción descendente de la aorta comienza a nivel de la cuarta vértebra torácica, como continuación del arco aórtico, y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, donde se divide en las dos ramas terminales, las arterias ilíacas comunes. La porción descendente de la aorta se divide a su vez en dos porciones, la torácica y la abdominal. Y el límite entre ellas es el paso de la aorta por el hiato aórtico del diafragma, a nivel de la duodécima vértebra torácica. La porción descendente de la aorta irriga la mayoría de las estructuras del tórax y todas las que se encuentran por debajo del diafragma, incluyendo los miembros inferiores. El resto lo irriga el arco aórtico y sus ramas. La porción torácica de la aorta descendente se extiende desde el nivel de la cuarta vértebra torácica hasta el nivel de la duodécima vértebra torácica, como ya hemos mencionado anteriormente, o a nivel del hiato aórtico, donde se continúa con la porción abdominal. La aorta torácica se sitúa en el mediastino posterior, a la izquierda de la columna vertebral. Después, en su parte final, se ubica por delante de la columna vertebral. El esófago primero se encuentra a la derecha, pero antes de pasar por el hiato esofágico del diafragma, se sitúa por delante y a la izquierda. La aorta torácica a la izquierda presenta el pulmón izquierdo y por detrás, de derecha a izquierda, tiene la vena ácigos, el conducto torácico y la vena hemiácigos. Las ramas de la aorta descendente se clasifican en parietales, que irrigan las estructuras que forman las paredes de las cavidades, son ramos parietales, y viscerales, que irrigan las vísceras situadas en estas cavidades, son los ramos viscerales. Por tanto, los ramos de la porción descendente de la aorta irrigan las paredes y vísceras de la cavidad torácica y abdominal. Los ramos viscerales de la aorta torácica son los ramos bronquiales, esofágicos, mediastínicos y pericárdicos. Los ramos parietales son los encargados de la irrigación de las estructuras que se hallan en las paredes del tórax. Estas son las arterias frénicas superiores, las cuales son pares y se ramifican por la cara superior del diafragma. Y los ramos parietales también son las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores son 10 pares que parten de la aorta y se dirigen hacia los espacios intercostales. Los dos primeros pares de arterias intercostales posteriores se inician en un ramo de la arteria subclavia. Por tanto, los ramos de la aorta están a partir del tercer espacio intercostal. A este último par de arterias intercostales posteriores se le denomina arterias subcostales, ya que se sitúan por debajo de la última costilla. Las arterias intercostales posteriores a nivel del ángulo costal se dividen en dos ramos, el ramo dorsal, que irriga los músculos profundos del dorso y la piel del dorso, y un ramo anterior o arteria intercostal propiamente dicha, que se localiza en el espacio intercostal entre los músculos intercostales interno e íntimo, para terminar uniéndose a las arterias intercostales anteriores, ramas de la arteria torácica interna. Las arterias intercostales posteriores irrigan los músculos intercostales, las costillas, la piel y en la mujer dan origen a ramos para la glándula mamaria. Las arterias intercostales posteriores forman parte del paquete vasculonervioso costal, localizado en el surco costal, donde la vena intercostal está por la parte superior, el nervio en la parte inferior y la arteria en el medio entre ellos dos. La aorta abdominal es una porción de la aorta descendente, la cual comienza, como hemos dicho, a nivel de la duodécima vértebra torácica, cuando la aorta pasa por el hiato aórtico del diafragma, y termina a nivel de la cuarta vértebra lumbar, dando sus ramas terminales, las arterias ilíacas comunes. En su trayecto, la aorta abdominal se relaciona por delante con el peritoneo, la vena alienal, la vena renal izquierda, el páncreas, la porción horizontal del duodeno, la raíz del mesenterio y las asas intestinales. Por detrás presenta la columna vertebral en su porción lumbar y a la derecha la vena cava inferior. Observen algunas de las razones anatómicas mencionadas, tales como el páncreas por delante y la porción horizontal del duodeno por delante también.
En esta diapositiva podemos observar la relación de la aorta abdominal por delante con la vena renal izquierda, a la derecha con la vena cava inferior y a la izquierda con el uréter, riñón y glándula suprarrenal izquierda. La aorta abdominal presenta ramos parietales y ramos viscerales, y de acuerdo con la existencia en la cavidad abdominal de vísceras pares e impares, los ramos viscerales se dividen a su vez en pares e impares. Los ramos viscerales pares salen de las caras laterales de la aorta y parten según el orden de posición de los órganos a los cuales ellos irrigan: las arterias suprarrenales medias, las arterias renales y las arterias testiculares u ováricas. La arteria suprarrenal media es un vaso pequeño que se dirige hacia la glándula correspondiente, a la cual irriga. La arteria renal es un vaso de gran calibre que sale de la aorta a nivel de la segunda vértebra lumbar y se dirige al riñón, pero antes de llegar a él origina la arteria suprarrenal inferior, por lo que irriga al riñón y a la glándula suprarrenal. La arteria renal derecha es más larga y pasa por detrás de la cabeza del páncreas, de la vena cava inferior y de la porción descendente del duodeno. Las arterias gonadales son ramos largos y delgados que se inician en la aorta por debajo de la arteria renal. Este origen es elevado ya que los testículos u ovarios se originan a este nivel y después descienden arrastrando a la arteria. Estas arterias son retroperitoneales y pasan por delante del músculo psoas mayor, irrigan al ovario o al testículo y también al uréter. Además se acompañan por las venas testiculares u ováricas, las cuales son dos. Las testiculares pasan por el canal inguinal y se anastomosan con las arterias deferencial y cremastérica. Los ramos viscerales impares salen de la cara anterior de la aorta y en orden descendente son el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. El tronco celíaco mide 1 centímetro y sale de la aorta a nivel de la duodécima vértebra torácica y se divide en 3 ramos: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria lienal o esplénica. La arteria gástrica izquierda se dirige hacia arriba y a la izquierda, hacia la curvatura menor del estómago, e irriga al estómago y a la porción abdominal del esófago. Esta se anastomosa con los ramos esofágicos de la aorta torácica antes mencionados. La arteria hepática común se dirige hacia la derecha, a lo largo del borde superior del duodeno, y se divide en 2 ramos: la arteria gastroduodenal y la arteria hepática propia. La arteria gastroduodenal a su vez se divide en arteria gastroepiploica derecha y la arteria pancreática duodenal superior. De la arteria hepática propia o de la común se origina la arteria gástrica derecha, que se une a la arteria gástrica izquierda en la curvatura menor del estómago e irrigan al estómago, mientras que la arteria hepática propia irriga al hígado y a la vesícula biliar. La arteria gastroepiploica derecha, que como habíamos dicho es una rama de la arteria gastroduodenal, se distribuye por la curvatura mayor del estómago y el aumento mayor. La arteria lienal o esplénica es el vaso con mayor diámetro del tronco celíaco. Se dirige hacia la izquierda a lo largo del borde superior del páncreas en dirección al vaso, y cerca de este último da varios ramos que penetran en el vaso, dando además las arterias gástricas breves que irrigan al estómago. También da la arteria gastroepiploica izquierda, la cual se une a la gastroepiploica derecha a nivel de la curvatura mayor del estómago, irriga a este y al aumento mayor. Las arterias gástrica derecha e izquierda se unen en la curvatura menor del estómago. La arteria mesentérica superior nace de la aorta a nivel de la primera vértebra lumbar. Pasa por detrás del páncreas y por delante de la porción horizontal del duodeno. Penetra entre las hojas del mesenterio formando un arco cuya convexidad está dirigida a la izquierda, dando como ramos las arterias pancreático-duodenales inferiores, las arterias intestinales, la arteria iliocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. Las arterias intestinales se dividen en yeyunales e iliales. La arteria mesentérica superior irriga el páncreas, el intestino delgado, con sus porciones duodeno, yeyuno e ilio, y aproximadamente la mitad derecha del intestino grueso. Es importante aclarar que estas ramas tienen numerosas anastomosis entre sí. La arteria mesentérica inferior nace de la aorta a nivel del borde inferior de la tercera vértebra lumbar. Se dirige hacia abajo y a la izquierda, dando como ramo terminal la arteria rectal superior.
así como también da las arterias cólica izquierda y las arterias sigmoideas. La arteria mesentérica inferior irriga la mitad izquierda del colon y la parte superior del recto. Los ramos de la arteria mesentérica inferior se anastomosan con los ramos de la mesentérica superior y con los ramos de la ilíaca interna, lo que es importante desde el punto de vista funcional. La arteria rectal media es rama directa de la arteria ilíaca interna y la arteria rectal inferior es rama de la pudenda interna, que a su vez es rama de la arteria ilíaca interna. Estas se anastomosan con la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior. Los ramos parietales de la aorta abdominal son las arterias frénicas inferiores, las arterias lumbares y la arteria sacra mediana. Las arterias frénicas inferiores son dos. Nacen de la aorta a nivel de la duodécima vértebra torácica, irrigan la cara inferior del diafragma y dan origen a las arterias suprarrenales superiores. Las arterias lumbares son 4 a cada lado y homólogas de las arterias intercostales posteriores. Se dirigen de forma transversal por detrás del diafragma y del psoas mayor y dan un ramo dorsal que irriga los músculos del dorso y la piel de la región lumbar y un ramo ventral que sigue por detrás del cuadrado lumbar para situarse después entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen y llegar hasta el recto del abdomen. Estas arterias irrigan los músculos que forman las paredes del abdomen y además se anastomosan con las arterias epigástricas superior e inferior. Las derechas pasan por detrás de la vena cava inferior y todas van acompañadas por las venas homónimas. La arteria sacra mediana representa la continuación de la aorta que ha permanecido rudimentaria. Se inicia a nivel de la bifurcación aórtica. Desciende por la línea media por delante de la cuarta y quinta vértebras lumbares y del sacro. Esta arteria irriga el sacro y se anastomosa con las arterias laterales, ramas de la arteria ilíaca interna, y va acompañada por la vena homónima. Las arterias ilíacas comunes son las ramas terminales de la arteria aorta. Se inician a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Se dirigen de forma lateral y por detrás del peritoneo hacia la articulación sacroilíaca, a cuyo nivel se dividen en arterias ilíaca interna e ilíaca externa. Las arterias ilíacas comunes se relacionan con las venas homónimas, el músculo psoas mayor, el sacro y el uréter. En la imagen pueden observar la arteria ilíaca común derecha, así como la arteria ilíaca externa derecha y la arteria ilíaca interna izquierda. La arteria ilíaca interna irriga vísceras y paredes de la pelvis. Se extiende hasta el nivel del orificio isquiático mayor, donde se divide en dos troncos, anterior y posterior. El tronco posterior solo emite ramos parietales, que son las arterias iliolumbar, las arterias sacras laterales y la arteria glútea superior. El tronco posterior irriga al sacro, al coxis, los músculos elevador del ano y coxigio, músculos glúteos y el músculo tensor de la fascia lata. El tronco anterior da origen a ramos parietales y viscerales. Entre los parietales se hallan la arteria glútea inferior y la arteria obturadora. Los ramos viscerales de la arteria ilíaca interna son la arteria umbilical, vesical inferior, deferencial, uterina, la rectal media y la pudenda interna. Esta última ex mixta. Deben profundizar en los territorios de irrigación de estas arterias por su libro de texto. La arteria ilíaca externa es la otra rama terminal de la arteria ilíaca común. Se extiende hacia abajo y de manera lateral por el borde medial del músculo psoas mayor y termina al pasar por detrás del ligamento inguinal, donde se continúa con la arteria femoral. La arteria ilíaca externa emite dos ramos que salen de la arteria cerca del ligamento inguinal, la arteria epigástrica inferior y la arteria circunfleja ilíaca profunda. La arteria epigástrica inferior se dirige hacia arriba por la cara posterior de la pared anterior del abdomen y se anastomosa a nivel del ombligo con la arteria epigástrica superior, rama de la arteria torácica interna. La circunfleja ilíaca profunda se dirige hacia arriba y por la parte lateral a lo largo del ligamento inguinal y de la cresta ilíaca. Irriga los músculos de la pared anterolateral del abdomen y el músculo ilíaco. La arteria femoral, continuación de la arteria ilíaca externa, se inicia a nivel del ligamento inguinal. Transcurre por el trígono femoral junto con la vena femoral situada por la parte medial y el nervio femoral localizado por la parte lateral, para formar el paquete vasculonervioso del muslo. A este nivel, como la arteria está ubicada de manera superficial, se puede palpar o comprimir.
Luego, la arteria desciende cubierta por el músculo sartorio y en el tercio medio del muslo penetra en el canal de los aductores y termina a nivel del hiato tendinoso de los aductores para continuar con el nombre de arteria poplitea. La arteria femoral da origen a varios ramos, entre los cuales se hallan la arteria epigástrica superficial, la arteria circunfleja ilíaco superficial, las pudentas externas, la descendente de la rodilla y la arteria femoral profunda. La arteria epigástrica superficial se anastomosa con la tóraco-epigástrica y esta última con la torácica lateral, rama de la arteria axilar, lo cual ocurre en la pared anterior del abdomen. La arteria femoral profunda es la rama con mayor calibre de la arteria femoral. Constituye el vaso que fundamentalmente efectúa la vascularización del muslo. Se inicia a unos 5 centímetros del comienzo de la femoral por su parte posterior. Se dirige por la parte lateral y hacia abajo para terminar en la parte inferior del muslo en forma de ramo perforante. La arteria poplitea mide aproximadamente 16 centímetros. Es la continuación de la arteria femoral, que se inicia a nivel del hiato tendinoso de los aductores. La arteria poplitea está situada por la parte medial y por delante de la vena poplitea, y por detrás de esta se halla el nervio tibial. Esta arteria da ramos articulares y musculares. Los primeros irrigan la rodilla y los ramos musculares a los músculos que se insertan en la rodilla. Esta arteria termina a nivel del borde inferior del músculo popliteo o a nivel del borde superior del músculo sóleo, dando sus ramas terminales, las arterias tibiales anterior y posterior. La arteria tibial anterior pasa entre los músculos del grupo anterior de la pierna y a nivel de la articulación talocrural se continúa en la arteria dorsal del pie e irriga los músculos del grupo anterior de la pierna. La arteria tibial anterior va acompañada por 2 venas homónimas y del nervio fibular profundo. La arteria tibial posterior pasa entre los músculos de la capa superficial y profundo de los músculos del grupo posterior de la pierna y a nivel del maleolo medial se bifurcan las arterias plantares medial y lateral, que son sus ramos terminales. La arteria tibial posterior va acompañada por 2 venas homónimas y el nervio tibial. La arteria tibial posterior da el ramo fibular e irriga los músculos del grupo posterior y lateral de la pierna. Las arterias plantares van por los surcos del mismo nombre de la planta del pie, acompañadas del nervio y las 2 venas homónimas por cada arteria. Las anastomosis entre las arterias plantares forma uno de los arcos del pie, el que se encuentra en un plano horizontal, y un arco situado en un plano vertical formado por la arteria plantar lateral y el ramo plantar profundo de la arteria dorsal del pie. Esta disposición de los arcos tiene importancia funcional, ya que las arterias del pie, por la estación bípeda o la marcha, están expuestas a una constante presión y necesitan esta disposición para que la sangre se mantenga circulando. De las arterias plantar lateral y dorsal del pie nacen las arterias metatarsianas plantares y dorsales respectivamente, y de estas las digitales comunes y de estas últimas las digitales propias, todas las cuales participan en la irrigación del pie. Las arterias del pie presentan además anastomosis mediante las arterias perforantes. Las anastomosis están presentes también entre las arterias de la pierna y entre las arterias poplitea y femoral profunda, lo que asegura una circulación colateral si existe algún vaso obstruido. En la diapositiva tienen algunos ejemplos de anastomosis que se presentan entre los distintos sistemas arteriales. Como pudieron apreciar a lo largo de la clase, son muchas las anastomosis que se presentan entre los sistemas arteriales y entre las arterias de un mismo sistema. Deben ir resumiendo estas anastomosis a medida que van estudiando los distintos sistemas arteriales. Hemos terminado la actividad de hoy. En ella estudiamos las arterias de la circulación mayor. Vimos las generalidades de la arteria aorta, la aorta ascendente, el arco aórtico y la arteria aorta descendente, que como recordarán presenta una porción torácica y otra abdominal. Estudiamos también los sistemas arteriales siguiendo un orden lógico de estudio. Estos son el sistema de las carótidas, el sistema de la subclavia, el sistema de las ilíacas, así como las arterias de los miembros inferiores. Es importante que profundicen en estos contenidos apoyándose en su libro de texto, el atlas, las guías de estudio, así como los ejercicios propuestos para la clase taller. En la próxima conferencia estudiaremos las venas de la circulación mayor, que como ustedes saben se originan a partir de las vénulas. Estas van confluyendo y forman las venas de pequeño calibre, las cuales a su vez confluyen para formar las venas de mediano calibre y por último estas forman las venas de gran calibre,
las cuales llevan la sangre poco oxigenada al atrio derecho del corazón.